En 1979, el gobierno de Estados Unidos estuvo a un paso de declarar ilegal a una empresa para siempre. La acusaban de operar la estafa piramidal más grande que jamás se había visto en el país. El juicio duró 4 años completos. Décadas después, la familia detrás de esta compañía se convirtió en una de las más ricas y políticamente influyentes de todo Estados Unidos. Una de sus herederas ocupó el cargo de la Secretaría de Educación en el país entero. Hoy, esta empresa sigue vendiendo más de $7,000 millones al año en más de 100 países. Pero esto no empezó en una sala de juntas ni con inversionistas de Wall Street. Empezó con 2 adolescentes de Michigan, un carro prestado y 25 centavos a la semana para pagar gasolina. Esta es la historia real de Amway. La buena, la mala y lo que casi nadie cuenta. Bienvenidos a Historias de Multinivel, Imperios de Papel. Para entender Amway, primero hay que entender a 2 personas, Jay Van Andel y Richard Deuss, a quienes todo mundo conocía simplemente como Rich. Se conocieron en la secundaria en Grand Rapids, Michigan, en la escuela cristiana de Grand Rapids. Jay tenía carro y Rich no. Así que llegaron a un acuerdo muy simple del tipo del que solo 2 adolescentes pueden inventar. Jay llevaría a Rich a la escuela todos los días y a cambio, Rich le pagaría 25 centavos a la semana para cubrir la gasolina. Este pequeño trato terminaría convirtiéndose, décadas después, en una de las sociedades comerciales más rentables y longevas de la historia empresarial de Estados Unidos. La infancia de Rich no fue sencilla. Durante la Gran Depresión, su padre perdió el empleo y la familia entera tuvo que mudarse a vivir con los abuelos. Ese episodio marcó profundamente a Rich. Su padre le insistía una y otra vez en que un hombre debería de ser dueño de su propio destino, que jamás debería depender o trabajar para alguien más. Fuera de repartir periódicos de joven y de su servicio en el ejército, Rich prácticamente nunca trabajó para nadie más en toda su vida. Después de volver de servir en la Segunda Guerra Mundial, Jay y Rich probaron absolutamente de todo para ganarse la vida juntos. Intentaron un negocio de alquiler de aviones, después una empresa de navegación, incluso intentaron poner un puesto de hamburguesas. Ninguno de esos proyectos despegó del todo. Y entonces, en 1949, encontraron algo que sí funcionó. Se convirtieron en distribuidores de una empresa llamada Nutrilite, que vendía suplementos alimenticios puerta a puerta. Y aquí vale la pena detenerse un momento, porque la historia de Nutrilite es, en realidad, el verdadero origen de todo lo que después sería Amway. Nutrilite fue fundada 15 años antes de Amway, en 1934. Por un hombre llamado Carl Rimborg, y su historia, honestamente, merece su propio video. Rimborg vivió en China durante la década de 1920, en medio de guerras, enfermedades y hambrunas severas. Ahí, observando a la población, notó algo que hoy parece obvio, pero en esa época era una idea prácticamente revolucionaria. La gente que vivía en zonas rurales, rodeadas de frutas y verduras frescas, gozaban de mucha salud comparado con personas que vivían en ciudades comiendo alimentos procesados. Rimborg empezó a experimentar con concentrados de plantas, buscando capturar esos nutrientes en forma en que la gente pudiera conseguir fácilmente esos nutrientes día con día. De vuelta en Estados Unidos, siguió perfeccionando la fórmula. En 1939 encontró un artículo científico con la palabra que buscaba, Nutrilite. El término, acompañado por un investigador, Roger Williams, para referirse a todos los elementos esenciales de la nutrición humana, incluidas todas las vitaminas. Rimborg se enamoró del término y así nació el nombre de Nutrilite. Rimborg no solo inventó el producto, también inventó, casi sin planearlo, buena parte del negocio que hoy conocemos como marketing multinivel. Según cuenta su propio hijo, Sam Rimborg, todo empezó cuando un cliente satisfecho se ofreció a buscar compradores a cambio de un porcentaje de la venta que él mismo generara.
La idea funcionó tan bien que se convirtió en la estrategia central de toda la empresa. La misma gente que usaba el producto era quien terminaba vendiéndolo. J. Van Andel y Rich DeVos fueron precisamente ese tipo de distribuidores. Para 1958, es decir, casi una década después de haberse unido a Nutrilite, ya habían construido una red propia de más de 5,000 distribuidores. Eran sin duda buenísimos en este tipo de negocio. Pero a finales de los años 50, Nutrilite empezó a tambalearse financieramente. Y aquí es donde la historia da su primer giro importante. En lugar de hundirse junto con la empresa que los había formado, Jay y Rich decidieron construir su propia empresa. En abril de 1959, en los sótanos de sus propias casas en el pueblo de Ada, Michigan, Jay y Rich fundaron formalmente la American Way Association, nombre que con el tiempo acortarían simplemente a Amway. Su primer producto no fue ni un suplemento ni un cosmético, algo que sorprendió a mucha gente hoy. Fue un limpiador multiusos llamado LOC, limpiador orgánico concentrado. Fue de hecho uno de los primeros detergentes biodegradables que existieron en el mercado estadounidense. El modelo que Jay y Rich construyeron tomó todo lo que habían aprendido en Nutrilite y lo llevaron un paso más allá. Bajo costo de entrada para empezar, sin límites geográficos y la posibilidad real de que un distribuidor nuevo terminara ganando más dinero que la persona que originalmente lo había reclutado. Este último punto, aunque suena técnico, fue la clave del crecimiento explosivo de la compañía, porque le daba a cada nuevo distribuidor un incentivo genuino para reclutar y entrenar bien a la gente que iba debajo de él. La empresa creció con rapidez durante los años 60 y 70. Lanzaron su línea cosmética Artistry y en 1972 llegó un momento casi poético. Amway compró Nutrilite, la misma empresa que le había dado a Jay y a Rich su primer trabajo, su primera red de distribuidores y prácticamente todo el modelo de negocio que después perfeccionaría. El negocio iba viento en popa hasta que, a mediados de los años 70, el gobierno de Estados Unidos empezó a hacer preguntas muy incómodas. En marzo de 1975, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, conocida como la FTC, presentó una demanda formal contra Amway. Las acusaciones serían serias y numerosas. La FTC acusó a Amway de fijar ilegalmente los precios de reventa de sus productos, de restringir a quiénes y cómo podían venderles sus propios distribuidores, de limitar de forma indebida su publicidad, de exagerar de manera sistemática cuánto dinero podían llegar a ganar un nuevo distribuidor gracias al crecimiento geométrico de su red de reclutados. Y la acusación más grave de todas, que Amway en realidad operaba como un esquema piramidal disfrazado de un negocio legítimo. El juicio no se resolvió en meses, se extendió durante 4 años completos y en 1979 llegó un veredicto que, para bien o para mal, terminaría definiendo legalmente la diferencia entre el multinivel legítimo y una pirámide ilegal en todo Estados Unidos. La FTC determinó que Amway no era una pirámide ilegal. La razón que dieron fue específica. El dinero de la compañía se generaba principalmente de la venta real de productos a consumidores finales, no únicamente por el simple hecho de reclutar nuevas personas. Esa matriz entre vender productos reales versus solo reclutar gente se convirtió literalmente en la prueba legal que hasta hoy usan reguladores de Estados Unidos para distinguir un multinivel de una estafa piramidal. Pero aquí viene la parte que muy pocas veces se cuenta completa. La FTC no dejó a Amway libre de cargos, ni mucho menos. Le ordenó cambiar la raíz de varias de sus prácticas comerciales y, sobre todo, la obligó a revelar públicamente algo que muchos reclutadores todavía hoy evitan mencionar en cualquier industria de multinivel: que más que la mitad de los distribuidores de Amway jamás generaban ganancia alguna y que el resto, en promedio, ganaban menos de $100 al mes.
Y la historia con reguladores no terminó ahí ni mucho menos. En 1986, 6 años después de este fallo, Amway volvió a exagerar las ganancias potenciales en una nueva campaña publicitaria y tuvo que pagar una multa adicional por ello. Este patrón, de forma acelerada, tener fricciones serias con reguladores, negocios de acuerdos y con repetir ciclos año tras año, se ve repetida continuamente a lo largo de toda la historia de Amway. Y honestamente, como veremos en los próximos episodios de esta serie, es un patrón que se repite en casi toda la industria de multinivel a nivel mundial. Como si el juicio de la FTC no hubiera sido suficiente drama para una sola década, en los años 80, sucedió algo que parecía sacado directamente de una leyenda urbana, porque de hecho, eso es exactamente lo que sucedió. Empezó a circular un rumor extraño que el logo antiguo de Procter & Gamble, la empresa detrás de las marcas de consumo masivo como Pampers o Ariel, contenía en realidad un símbolo satánico oculto, y que el director ejecutivo de la compañía era supuestamente un practicante oscuro del satanismo. El rumor era, por supuesto, completamente falso. Pero se propagó durante años, de boca en boca, por buzones de voz y a través de volantes impresos repartidos de casa en casa. Y resultó que quienes más insistían en repetir esta historia, curiosamente, eran distribuidores de Amway. La estrategia detrás del rumor parecía bastante clara: asustar a clientes cristianos conservadores para que dejaran de comprar productos de Procter & Gamble y en su lugar comprarán productos de Amway. Procter & Gamble no se quedó con los brazos cruzados. Demandó directamente a los distribuidores responsables de difundir este rumor. Y después de años de litigio, ganó el caso. Recibió más de $19 millones en daños y perjuicios. Amway, como corporación, insistió en que jamás había ordenado ni autorizado esta campaña y que se trataba únicamente de distribuidores independientes actuando completamente por su cuenta. Es un argumento técnicamente cierto, pero el episodio manchó la reputación de la marca durante años y expone algo que se ve al tema constante en esta serie completa: la línea entre la empresa y distribuidores independientes. Se vuelve extremadamente convincente para cualquier corporación multinivel exactamente cuando algo sale mal. A inicios de los años 2000, en medio de nuevas demandas y una reputación cada vez más desgastada en Estados Unidos, la empresa se reestructuró bajo un nombre nuevo corporativo, Alticor, y durante varios años operó su negocio de venta directa en Estados Unidos bajo su marca completamente distinta de Kickstar. No fue sino hasta el 2007 que la compañía decidió volver a unificar todo, nuevamente bajo el nombre original de Amway. Ese cambio de nombre no logró esconder los problemas legales de fondo. En 2007 se presentó una demanda colectiva contra Kickstar, alegando que la empresa operaba, en esencia, como un esquema piramidal. El mismo tipo de acusación de 1975, pero 30 años después. La demanda sostenía que Amway generaba más dinero vendiendo materiales motivacionales, manuales de entrenamiento y seminarios a sus propios distribuidores, que vendiendo productos reales a consumidores finales. El caso se resolvió en noviembre del 2010. Amway aceptó pagar $34 millones en efectivo, más de $22 millones adicionales en producto, para un total directo de $56 millones. Pero analistas legales de la época calcularon que, sumando los compromisos de reforma estructural que la empresa también aceptó, el valor real del acuerdo superaba $150 millones. En ese momento, el acuerdo más grande de la historia de las demandas contra las empresas multinivel. Como es habitual en este tipo de acuerdos legales, Amway no admitió ningún tipo de responsabilidad, pero sí aceptó cambios concretos: mejorar la estructura de entrenamientos de sus distribuidores, invertir más en programas educativos y ofrecer garantías de devolución de dinero sobre materiales de entrenamiento y productos. En 1998, el gobierno de China tomó una decisión drástica. Prohibió por completo el modelo de venta directa multinivel en todo el país. La razón oficial fue la preocupación por el caos social y financiero que ese tipo de esquemas habían generado entre la población china durante años anteriores. Para Amway, esto representó un desafío enorme,
porque China ya era, y sigue siendo hoy, uno de sus mercados más grandes e importantes a nivel mundial. La empresa tuvo que reinventarse casi por completo en ese país. Pasó de reclutar distribuidores puerta a puerta, al estilo tradicional del multinivel, a operar como una cadena de tiendas físicas de venta al detalle, adaptándose a un marco regulatorio mucho más estricto que el que casi cualquier otro país donde opera. Esa adaptación funcionó, al menos parcialmente, y Amway logró mantener una presencia relevante en el mercado chino durante más de 2 décadas. Pero como veremos en el capítulo final de este episodio, China sigue siendo hoy uno de los mercados donde la empresa enfrenta más dificultades para crecer. Si China representó un desafío regulatorio para Amway, India representó directamente una crisis legal de años que todavía el día de hoy no está completamente resuelta. En mayo de 2012, la política de Estado indio de Kerala arrestó al presidente y director ejecutivo de Amway India, un ejecutivo llamado William Scott, junto con otros 2 directivos de la empresa. Los cargos eran extremadamente graves: fraude financiero y operación en un esquema de circulación ilegal de dinero, esencialmente una pirámide. El arresto se produjo después de que una mujer denunciara haber sido reclutada por Amway en lo que ella describió como un negocio fraudulento de inversión piramidal. Terminó cargada de productos que legalmente no podía distribuir y sin recibir ningún retorno de su inversión inicial. Esto no fue un incidente aislado, fue apenas el capítulo más visible de una tensión que Amway venía arrastrando en India desde por lo menos 2006. Cuando el primer denunciante alegó haber sido presionado psicológicamente por compañeros de trabajo para unirse a la red de distribuidores de Amway. Y la historia, sorprendentemente, sigue activa años muy recientes. El director de ejecución de India, el organismo encargado de investigación de delitos financieros graves, incluyendo lavado de dinero, llegó a congelar activos de Amway India por un valor superior a $99 millones, como parte de una investigación por lavado de dinero que se remonta a 2011. En un comunicado especial contundente, la agencia describió el modelo de Amway en India en términos muy directos. Afirmó que el enfoque completo de la compañía estaba en promover cómo un miembro podía enriquecerse simplemente por ingresar a la red, y que el producto se usaba, textualmente, como fachada para disfrazar lo que la agencia calificó como un fraude piramidal. Amway, por su parte, ha rechazado consistentemente estas acusaciones, calificándolas de infundadas, y ha insistido en que coopera plenamente con las autoridades indias desde el inicio de cada investigación. Vale la pena detenerse aquí un momento. India representa, quizás mejor que ningún otro país, la enorme dificultad de juzgar a una empresa multinivel de forma global. Lo que un regulador en Estados Unidos determinó como legal en 1979, con base a las leyes estadounidenses en ese país, un regulador de India, décadas después, con un marco legal completamente distinto, lo describe en términos que se acercan mucho más a un fraude organizado. La misma empresa, el mismo modelo de negocio, 2 conclusiones regulatorias radicalmente distintas. Mientras todo esto ocurría en los tribunales, en Estados Unidos, la familia DeVos se convertía de forma silenciosa, pero constante, en una de las familias más influyentes del país, tanto en el mundo empresarial como en el político. Rich DeVos murió en el año 2018, a los 92 años de edad, apenas un año después de la muerte de su esposa Helen. Su hijo, Rich DeVos, dirigió Amway durante casi una década, entre 1993 y 2002. Y aquí viene un dato sorprendente que mucha gente no conoce. Rich DeVos está casado con Betsy DeVos, quien más tarde llegaría a ocupar el cargo de Secretaria de Educación de Estados Unidos. La familia DeVos, junto con la familia Van Andel, se convirtieron también en una de las mayores donantes del Partido Republicano durante décadas, financiando tantas causas políticas conservadoras como misiones religiosas alrededor del mundo.
Jan Van Andel mismo llegó a presidir la Cámara de Comercio de Estados Unidos entre 1979 y 1980. Dos adolescentes que empezaron vendiendo un limpiador multiusos desde el sótano de sus casas terminaron construyendo, generaciones después, una de las familias más influyentes políticamente en todo Estados Unidos. Eso, para bien o para mal, es parte innegable de la historia real de Amway, y es un contraste fascinante frente a la imagen que la mayoría de la gente tiene de estas empresas, asociadas casi siempre solo con un producto de limpieza y suplementos vitamínicos. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cómo le va a Amway en los últimos tiempos? En el año 2025, Amway reportó ingresos globales de $7.300 millones. Esto representa la caída del 1% respecto al año anterior y marca de hecho el cuarto año consecutivo de ventas a la baja de la compañía. Nutrilite, la marca que originalmente perteneció a Carl Rimbaud y que Amway adquirió por completo en 1972, sigue siendo hoy corazón financiero de toda la empresa. Representa el 74% de todas las ventas globales de Amway y continúa siendo la marca de vitaminas y suplementos nutricionales más vendida del mundo por un valor de venta al detalle de todos los clientes. La compañía sí registró crecimiento genuino en varios mercados durante el 2025, particularmente en Vietnam, Taiwán, Asia Central y América Latina. Pero ese crecimiento no fue suficiente para compensar el debilitamiento de dos mercados históricamente más importantes, Norteamérica y de nuevo China. El mismo país que en 1998 obligó a reinventarse por completo su modelo de negocio. A pesar de la caída sostenida en ingresos, más de 1 millón de personas alrededor del mundo decidieron iniciar negocio con Amway durante el año 2025. Atraídas por lo que la compañía describe como una oportunidad de bajo riesgo para ser dueños de su propio negocio. Amway no desapareció como sí les ha ocurrido a muchas otras empresas de multinivel que vamos a explorar en los próximos episodios de esta serie, sobreviviendo al juicio histórico de la FTC en los años 70, sobrevivió al boicot religioso basado en un rumor que ellos mismos no inventaron, pero que tampoco frenaron a tiempo. Sobrevivió a una prohibición total de los mercados más grandes del planeta y hoy sigue enfrentando de forma activa investigaciones legales serias en uno de los países con más población del mundo. Sigue siendo, por ingresos totales, la empresa de venta directa más grande del planeta, pero ya no crece como antes, y la pregunta legal que le persigue desde su fundación en 1959 sigue siendo, por ingresos totales, la empresa de venta directa más grande del planeta, pero que ya no crece como antes. Y las preguntas legales que le persiguieron desde su fundación en 1959 siguen siendo sin resolverse del todo, casi 70 años después. ¿Es Amway un negocio legítimo que simplemente ha cometido errores puntuales a lo largo de su historia? ¿O es un modelo que sobrevive principalmente gracias a la inercia de 7 décadas de la marca y a un vacío legal que nunca terminó de cerrarse del todo? Los datos están ahí, sobre la mesa. La conclusión, como siempre, de esta serie, te toca a ti. Después de todo lo que hemos visto, juicios, rumores, demandas, investigaciones activas en la India, vale la pena cerrar este episodio con algo de contexto, que casi nunca se cuenta en los videos que solo buscan escándalo, que es, en términos prácticos, el negocio de Amway hoy en día. Como hemos visto a lo largo de todo este episodio, la trayectoria de la marca es casi de 70 años operando un sistema de venta directa y marketing multinivel, con un catálogo que se ha diversificado mucho desde aquel primer limpiador multiusos de 1959. Hoy, Amway maneja principalmente 4 categorías de productos: nutrición, suplementos alimenticios con Nutrilite, su marca más grande y rentable, belleza y cuidado de la piel con Artistry, productos para el hogar, incluyendo un sistema de filtración de agua y aire, y una línea de cuidado personal que incluye desde jabones y productos capilares. El modelo de negocio explicado de forma neutral funciona así. Una persona se registra como empresario independiente, conocido como socio,
con un costo de entrada relativamente bajo comparado como abrir una empresa tradicional, esa persona puede ganar dinero de dos formas: vendiendo productos directamente a consumidores o construyendo una red de otros distribuidores sobre cuyas ventas recibe un porcentaje de comisión. Es en esencia el mismo modelo que Carl Rimbrot ayudó a inventar con Nutrilite en los años 30, perfeccionado y escalado a nivel global. Para millones de personas alrededor del mundo, durante casi 7 décadas, esto ha representado una puerta de entrada real al mundo del emprendimiento, sin necesidad de un capital inicial grande, sin necesidad de experiencia empresarial previa y con una flexibilidad de manejar el negocio en el tiempo libre. La empresa también ha invertido consistentemente en investigaciones científicas de sus productos, particularmente a través del Instituto de Salud Nutrilite, y mantiene certificaciones de sostenibilidad en sus operaciones agrícolas, una práctica que, como vimos, se remonta directamente a los métodos orgánicos que ya usaba Carl Rimbrot antes de que este término siquiera existiera en el mercado. Ese es el otro lado de la moneda que este episodio quiso mostrarte completo. Ni la versión de Amway es pura estafa, que repiten algunos videos sensacionalistas, ni la versión de las oportunidades perfectas para todos, que repiten algunos reclutadores. Una empresa longeva, con productos reales, una base científica detrás y también una historia legal larga y en algunos países todavía sin resolver. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio de Historias de Multinivel, Imperios de Papel. Si te gustó, suscríbete al canal porque el próximo video vamos a hablar de una empresa que terminó protagonizando su propio documental en Netflix, Herbalife, y la guerra de $1,000 millones de dólares entre inversionistas más famosos de toda la historia en Wall Street. Y ahora, la pregunta que te quiero hacer directamente a ti. Con todo lo que acabamos de repasar, la trayectoria, los productos, el modelo de negocio, pero también los juicios y las controversias, ¿tú te afiliarías a una empresa como Amway? Déjame en los comentarios si tú o alguien que conoces tuvo alguna experiencia con la marca o estuvieron involucrados en ella. Cuéntame también tu experiencia, quiero leerte y quiero saber todas las historias. Nos vemos en el próximo episodio.